Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, 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 sabroso, también dulce. Qué rico, 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 rico. Bienvenidos, queridos amigos, a su espacio de reflexión y análisis. Qué rico show. Recordemos que, y les recordamos que este programa se retransmite los días sábados a las 5 de la tarde por la radio comunidad www.radiocomunidad.com. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias, Rico. Encantada de estar aquí. No, nosotros más. Si tú supieras toda la vuelta que dimos para invitarte, nos hubiera acusado de acoso. Y el día que la localizamos, nos dijo que sí, rapidito. Qué bueno. Mercedes Malaver es una persona, un rostro que insurgió en las redes sociales y en el debate político nacional para refrescarlo y complicarlo, no porque ella se enreda, sino porque sabe mucho y le mete teoría al debate y le sube el nivel. Mercedes es presidente o presidenta, pero en todo caso los dos, del Partido Social Cristiano Copey, que pues, y además, ¿por qué tú eres copeyana? Porque soy social cristiana de convicción y además soy nieta de Godofredo González. No me digas. Uno de los fundadores de Copey. Wow, a mí me dio la cola la otra vez. Sería tu papá, un señor González. Era familia Godofredo, sobrino era. Un tío tuyo. Un tío mío, pero por cariño y porque le dio la gana. Me dijo, usted es el profesor Ríos. Sí, venga, que yo le doy la cola. Ahora sí que ya teníamos a mitad. Bueno, Mercedes hizo un doctorado en la Universidad de la Santa Cruz en Roma sobre comunicación social, ¿qué? Institucional, es un tema que ya le voy a preguntar, y además es egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, también comunicación social, solo para echármela de mucho. ¿En qué fue tu tesis doctoral? Yo estudié la identidad latinoamericana bajo la visión de Alfonso Reyes, un humanista mexicano del siglo XX, muy interesante la lectura de Alfonso Reyes. Sí, ese es un tema de reflexión para la intelectualidad mexicana muy profundo. Yo no sé nada de eso ni lo voy a comentar, pero creo que tomaste un camino complejo porque es una abstracción, ¿no? es un ejercicio de abstracción, porque eso es agarrar una propiedad tan rara como el humanismo para enchufársela a la comunicación social institucional. Yo pensaría en la promoción, no sé, de Google o de cualquier gran compañía. Eso me suena ahora. Me acabas de recordar una frase de Hannah Arendt, que estudió mucho sobre el totalitarismo, los orígenes del totalitarismo. Ella dice, la incultura conduce a la incomunicación. Mira, ya me dieron inculto. ¿Y entonces? ¡No! Me acordé porque ¿qué tiene que ver el humanismo con la comunicación? Bueno, efectivamente que para comunicarte tienes que saber quién eres, tienes que saber cuáles son tus orígenes, cuál es tu tradición. Sí. Y en la medida en que la conoces, adquieres cultura, y en la medida que adquieres cultura te puedes comunicar mejor. Eso está chévere. Ve, por eso que a mí me encanta venir con Mercedes. ¿Por qué mira todo ese puñal que nos tiró ahí en 3 frases? Toda la tesis resumida. Eso es lo que se llama saber comunicar lo que se sabe. Bien, Mercedes, pero política. Tú eres presidente de un partido. Y además te corre por la sangre, la política. Así, fuiste amamantada en debates políticos. Y ¿qué te parece la situación de Barbados? Que no es Barbuda es otra isla, pero me dijeron que hay unos cubanos asesorando al equipo de Maduro. Pero ¿qué te parece el retorno a Barbados después de una semana donde los rumores fueron que aquello había fracasado, que no te hablo más, que me saco la pestaña y te hinco? Estaba todo el mundo furioso y de repente volvimos a Barbados, que Santo nos iluminó. Así es. A mí me alegra el retorno de las conversaciones en Barbados porque yo soy de las que piensa que la salida a la crisis política pasa por una negociación. Y no es una convicción que yo tenga basada en un sentimiento de compasión, ni muchísimo menos, sino que la evidencia histórica en el mundo nos demuestra que en momentos de extrema crisis política como la que tiene Venezuela hay dos desenlaces, o la guerra o la negociación. Pero la guerra no es un final definitivo. La guerra siempre termina en una negociación. Por eso, para mí es tan importante que las negociaciones se retomen cuanto antes para evitar más destrucción del país. En la medida en que nosotros logremos adelantar la negociación y no esperar 1 millón de muertos, como le pasó a España, 40 años de dictadura,
militar, con todo lo que eso trajo de atropello a los valores de identidad propia de cada ayuntamiento, de cada zona, de cada provincia de España, si nosotros podemos adelantar ese trauma para Venezuela, evitar, mejor dicho, ese trauma para Venezuela, pues mucho mejor. Porque es que al final se van a sentar a negociar los mismos que hace 40 años decían, yo no puedo hablar con esta persona, no me puedo entender con ella, no podemos convivir en una misma tierra, etc. Las negociaciones de la Moncloa fueron entre los extremos, entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo, bautizadas por un golpe de Estado, que fue aquel loco, ¿cómo se llama? Tejero. Exactamente. O sea, aceleró el debate y el general, que ahora se me escapa el apellido, fueron los tres que se quedaron parados cuando el hombre disparó en el Congreso ahí. ¿Cómo se llama el Congreso? Las Cortes. Sí, y Adolfo Suárez fue el que se quedó en Adolfo su puesto. Suárez en su puesto de presidente, Santiago Carrillo en su curul, y el general diciéndole, hombre, baja la pistola. Muy bien. Sí. Eso es un gran signo, pero yo le voy a decir a ustedes que en el negro ella me dio una frase que es buenísima. Ella dijo, el éxito de Barbados es el éxito de Venezuela. Así es. Esa es una gran frase. ¿Tú la puedes desarrollar un poquito? El éxito de las negociaciones, el éxito de Barbados es el éxito de Venezuela porque de una negociación nace un acuerdo político que nos incluye a todos. Yo a veces digo que en vez de hablar del plan país o del plan de la patria, debemos primero hablar de un convenio país. Qué buena idea. De un acuerdo que nos permita. Muy buen resumen. Y Ricardo, los países de Centroamérica que tuvieron regímenes también dictatoriales muy duros y tuvieron un movimiento subversivo, guerrillero, revolucionario, de muchísima fuerza y de mucha identidad, porque no es verdad que sea una cosa simplemente externa o impuesta por otro país, etcétera, son reivindicaciones que nacen del mismo seno de las desigualdades sociales de esos países y de las reivindicaciones justas y de la libre determinación de los pueblos, etcétera. Esos enfrentamientos en Centroamérica se resolvieron mediante acuerdos. Siempre pongo el ejemplo de Guatemala. En Guatemala se firmaron... Gran Copellano jugó un papel muy importante en todos esos acuerdos. Vinicio Cerezo, así mismo. No, Copellano venezolano, que murió tratando de conocer unas ruinas en Guatemala, que estaba haciendo una gran actividad allá, que era el doctor Calvani. Aristides Calvani. Hizo un gran papel porque fue el promotor de Contadora. Y fueron 17 acuerdos de gobernabilidad firmados entre la extrema izquierda de la guerrilla revolucionaria y las fuerzas militares, que en ese momento eran anticomunistas, se sentaron y fueron capaces de ponerse de acuerdo en 17 documentos que van desde la garantía del respeto a los derechos humanos, el cese de la violencia, etcétera, hasta materia económica, financiera, el Banco Central, etcétera. O sea que los acuerdos, para que sean exitosos, tienen que abarcar muchos aspectos. No es solamente un acuerdo coyuntural, electoral, no es una negociación a ver cómo te vas y cómo te quieres ir, si por la puerta de atrás, si por la puerta de adelante, si te quieres vestir de rojo o de amarillo. No, los acuerdos incluyen a la nación. Son acuerdos de gobernabilidad que miran sobre todo hacia el futuro. Fíjate, yo conozco un poco la historia de Contadora, yo la medio viví. Y eso, lo primero que uno le celebraba a Contadora es lo que evitó la intervención militar global. Eso fue el primero, eso la creó, por cierto, Luis Herrera Campín en su último año de gobierno, a pesar de que quien la propuso fue Willy Brandt, que era, ¿cómo se llama? Socialdemócrata alemán. Sí. Y la pregunta que te dejo para ir un momentico al corte es, ¿cuánto tiempo vamos a esperar por esta negociación? Eso se la hace todo el mundo y ya regresamos. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico, sabroso, también dulce. Qué rico. Continuamos, querido amigo, con su espacio Qué Rico Show. Bueno, no pueden decir que no le trae cosas para reflexionar. No se dieron cuenta, pero Mercedita le dejó como 4 tareas para la casa en la intervención anterior. Mercedes, el tiempo, ¿cuánto tiempo dura esa negociación? El tiempo depende mucho de la voluntad política de las partes, Ricardo. Y yo a veces no me explico por qué hemos dejado pasar tanto tiempo.
Dice, hace poco estuvo aquí el Premio Nobel de la Paz de Abbasi, de Abbasi, Túnez, sí. y decía que ellos se dieron cuenta que el tiempo se les estaba acabando cuando la inflación subió de 2 a 6%. Nosotros llevamos una inflación del 3000%, yo no sé qué porcentaje, que me perdonen aquí los economistas, y todavía no. Entonces, el tiempo depende de la voluntad política, y la voluntad política para mí consiste en una cosa muy sencilla que recoge el documento de la Conferencia Episcopal que publicaron recientemente. Oye, qué buen documento. Excelente. Yo quiero leer, si por me favor, lo permite, yo le quiero invito leer a el usted que para que haga lo que quiera. el punto 11 de ese documento, Adelante. que todos los puntos son interesantísimos, los primeros son muy importantes porque... El del marco es fundamental. Exactamente, y hablan del informe de la señora expresidenta Bachelet. Pero el punto 11 es un punto de principio que tiene que ver con la voluntad política necesaria para que los acuerdos fluyan. Dice, la crisis política exige comprender que la política tiene como finalidad el bien común y no los intereses particulares. Es perentorio para la recuperación de nuestro país que quienes se dedican al ejercicio de la política o aspiren a hacerlo lo hagan como una opción de servicio, como una alta forma de caridad, según la expresión del magisterio pontificio, con políticos responsables, o sea, que digan la verdad, generosos, desprendidos, honestos, coherentes, capaces de movilizar a la población a la consecución de grandes objetivos, convenio país, acuerdo de gobernabilidad. Se puede superar la crisis, ya que hay que enfrentar problemas y desafíos de gran magnitud. Y lo que estoy diciendo no es moralismo. No. Ese está en la esencia del planteamiento político demócrata cristiano, porque la frase bien común es la alternativa de la política social de la Iglesia contra la lucha de clase. Así es. ¿Por qué no hay acuerdo? ¿Por qué no se llegan a los acuerdos rápido? Porque no prevalece el bien común, lo que prevalecen son los intereses particulares. Así es. Mientras haya intereses particulares y no hay un bien común, pues nosotros no tenemos nada que debatir, porque es o sales tú ganando o salgo yo ganando. Hay que poner el interés nacional por encima. Y eso en general termina pasando en que salimos los dos perdiendo. Así es, terminamos los dos y el país arruinado. Entonces, en la medida en que seamos capaces de entender que el beneficio o es común o no hay acuerdo, en esa medida los acuerdos avanzarán más rápido. ¿Cuánto falta para eso? No lo sé, a veces le decía el otro día en otra entrevista que uno quisiera tener una varita mágica, no tanto para cambiar las cosas, sino para cambiar la voluntad de las personas, porque eso es un motor de cambio impresionante, orientar la política hacia el bien común por parte de todos los actores. Pero sabemos que tarde o temprano va a ocurrir, y si esta generación no se entiende, se entenderá la próxima, pero tiene que haber un momento en el que ambas tradiciones políticas se den cuenta que la razón de su ideología y de su orientación, la razón de ser es la nación. Y hay que poner esas ideologías al servicio de la nación. Mira, ese te la tenía guardado por ahí, ya que la mencionaste, te la agarro. COPEI es de los pocos partidos profundamente ideológicos que quedan en el debate nacional. Hay otros, nosotros nos decimos somos progresistas y tenemos una doctrina, pero COPEI es un partido de tradición ideológica, que además creció en la lucha ideológica, que le debe costar, y ahí va la pregunta, la convivencia con el extraordinario pragmatismo inmediatista tipo Alcacelser, que con el que se hace la política en Venezuela, que uno echa una cosa blanca en el agua y hace efervescencia y se me quitó el dolor de estómago y volvemos a empezar. ¿Cómo te va a ti como presidente de COPEI? Eso es más personal. Para el ejercicio cotidiano de la política, teniendo que compatibilizar la ideología con la praxis política. Eso ahorita no es fácil. Así es. Te cuento una anécdota. Todas las que quieran. Estuve el fin de semana en el estado de Aragua y tuve una reunión en el municipio Mariño. Siempre los pocos dirigentes políticos que viajan por todo el país. Cada vez que yo hablo con ella, viene de una actividad en algún lado. Ajá. Así es. Yo creo mucho en el trabajo con la base, con las bases de los partidos. Pienso que eso lo hemos abandonado, también en parte por los medios de comunicación, las redes sociales, los laboratorios de Twitter, etcétera, pero nada sustituye el trabajo directo con las bases. Y cuando no se tiene esa experiencia, se apoya cualquier cosa, si es mediáticamente lo que tú decías del Alcacelser. Bueno, tuve una reunión en el municipio Mariño, en la ciudad de Turmero, y estaban de todos los partidos políticos, está hasta el representante de 20 Venezuela.
del movimiento de María Corina. Y tuvimos una reflexión política. Yo les dije, yo vengo aquí a hablar a los copellanos, pero también quiero hablarle a todos los políticos, a todos los factores políticos que hacen vida en el municipio, porque lo que hagas, hazlo por la calle del medio y a plena luz del día. En Turmero nació Aragua Sin Miedo, sabía que es un movimiento intelectual y político de esa. Ah, no sabía. Sí, sí. Bueno, entonces tuvimos ahí un debate y al final del debate político, donde hablamos de muchos temas doctrinales, ideológicos, como tú dices, un muchacho de Voluntad Popular levantó la mano, quería intervenir y dijo que esa reunión había sido mucho más interesante que las reuniones que tienen en el Frente Amplio. Y dice, porque en el Frente Amplio nos reunimos para organizar activismo, visitas, casa por casa, actos, etcétera. Pero aquí nos hemos reunido para reflexionar sobre política. El debate político es muy importante. El debate político para mí es la palestra de la formación. La formación política no es ir a una universidad a que me expliquen el capitalismo, el socialismo, el progresismo y la historia. Es sobre todo poner en ejercicio toda esa teoría, ponerlo en ejercicio de deliberación, de reflexión, de intercambio, y en esa medida se va formando al dirigente. Es un grave error pensar que un dirigente se forma aprendiendo a montar actos o eventos. Ahí formas un montador de eventos. Ahí formas un coreógrafo, una cosa de esta, pero un político capaz de dirimir diferencias, de negociar, de llegar a acuerdos a la línea del medio, pues llegar a acuerdos comunes, no se forman así. Si no tienes un bagaje de ideas, que la misma reflexión política continua, ejercida en el seno de los partidos, es lo que te da esa habilidad. Y los escenarios para el desarrollo de la política en Venezuela, que están muy restringidos. Recuerda que muchos partidos están inhabilitados. La mayoría de los partidos, cuando empiezan a tomar vuelo, aparece alguien del CNE o del TCJ y les impide su funcionamiento institucional. Ustedes tienen una experiencia un poco fuerte, sí, de judicialización. Difícil, sí, de judicialización perversa de la política. Lo hizo muy mal la intervención del TCJ con Copello, nunca me gustó. Sí, no. Fue muy mal. Pero los escenarios del desarrollo de la política, aparte de las elecciones estudiantiles, la fuente natural de crecimiento de los partidos, que son las juventudes políticas, están como vetadas en este país. Sí. Y por eso a mí que me da una alegría enorme ver que tú tengas esa entereza y ese flujo de palabras para expresar la necesidad de la conducción política en Venezuela. Como esa cosa la estoy diciendo, pues te queda un minuto, dígale lo que quiera a esa gente. Se nos acabó el tiempo. Estamos viviendo tiempos de muchas dificultades para hacer política en Venezuela, producto de un gobierno hegemónico que quiere imponer el pensamiento único, quiere que no haya debate, quiere que las personas estén simplemente pensando en cómo sobrevivir. Sin embargo, hay espacio para el debate político. Los partidos ilegalizados, los líderes inhabilitados, son obstáculos que encontramos en el camino, pero son instrumentos al mismo tiempo. Ejercer un cargo o tener un partido es un instrumento para ejercer la política, pero la lucha política, la vocación política trasciende esa dificultad si actuamos con inteligencia. Eduardo Fernández siempre habla de dos valores. Habla del valor de la inteligencia para afrontar el desafío de hacer política en medio de estas circunstancias terribles de ausencia de libertades y garantías para hacer política, repito, pero también habla del patriotismo, amor a Venezuela. Si nosotros de verdad apostamos por el rescate de la democracia, no habrá obstáculo que impida el desarrollo de nuestra vocación política. Ahora, si lo que estamos es viendo un cálculo personal, un cómo quedo yo, un si que gano, si que estoy en el primer lugar en las encuestas o no estoy, etcétera, y eso nos limita muchísimo en el accionar político, entonces no será la dictadura, no será la hegemonía, son nuestras propias limitaciones, nuestros propios techos, los que nos impiden desarrollarnos políticamente aún en medio de estas circunstancias. Bueno, en esta dictadura yo te pongo una restricción porque se nos acabó el tiempo. Qué maravilla de conversación, Mercedes, qué agradable. Encantada. Muchísimas gracias. Cada vez que quiera venir, esto está a la orden. A la orden. Wow. El señor Eduardo Fernández lo nombraron y usted lo invitamos y lo estamos esperando. Hasta bien. mañana, queridos amigos. Qué rico.